No, perdón, me equivoqué, que no vamos a grabar. Sin detenerlo, ¿no? Pues bienvenidas, bienvenidos para quienes acaban de ver esta reunión, pues acabamos de presentarnos, acabamos de darnos cuenta que somos un grupo bastante, pues diverso en cuestión de dónde estamos. Hay gente desde la Argentina, está gente de Chile, también de Colombia, de Guatemala, de México y hasta un compañero de Puerto Rico que vive en Texas. Entonces, pues qué gusto esta diversidad que vamos a tener en esta conversación. La verdad es una alegría poder estar aquí. Y como especie de segunda introducción para quienes estuvimos antes, pero quienes apenas están viendo este video, pues este espacio tiene como objetivo que compartamos un poco en torno al librito Impotente Ternura. Y el día de hoy, básicamente, pues va a ser una sesión donde me disculparán de antemano, pero hoy me toca hablar un poquito más a mí. Espero que las siguientes sesiones casi sean ustedes quienes pues conversen sobre cada uno de los capítulos y ustedes reciban como la discusión, pero pues hoy va a ser como una especie de introducción, ¿no? La mayoría creo que no ha leído el libro, entonces va a ser algo así como una introducción sobre qué es lo que hay de fondo en este texto y cómo nos vamos a organizar. Entonces les platico pues brevemente cómo nace este librito y por lo tanto así vamos a entender por dónde va a ir el tema que vamos a ir conversando. Cuando empezó la pandemia, ¿no? Esta pandemia que me imagino habrán escuchado hablar de ella, ¿no? Pues nos tuvimos que encerrar, al principio recordarán, no sabíamos bien cómo estaba el asunto. En ese entonces yo estaba viviendo en un pueblo zapoteco, que es un grupo originario de aquí de México, en el estado de Oaxaca. Y pues en ese espacio, en Oaxaca, muchas comunidades cerraron puertas, nadie entraba, nadie salía. Donde yo vivía sí se podía entrar y salir, pero digamos, con mucho cuidado. Entonces, pues, me di la oportunidad de recuperar varios escritos que tenía de años pasados en torno a temas de espiritualidad y me di cuenta que había posibilidad de conjugarlos o de conjuntarlos en una especie como de selección, de antología, como le quieran llamar, y que de esos podrían salir un par de libritos, ¿no? El primero, pues es justamente este Impotente Ternura, ¿no? Un segundo, que creo yo que es bueno leerlos a la par, pero que todavía no sale, ya en su momento les platicaremos cuando salga. El segundo se va a llamar Descubrirte en lo pequeño. Ambos son compendios de escritos de corte pues espiritual que no tenían como objetivo necesariamente ser compartidos, es decir, aquí es como un poquito abrir el corazón, sacar trapitos al sol, ¿no? La mayoría de estos escritos fueron muy personales y surgieron a partir de una oración, por ejemplo, a partir de una crisis, a partir de unos ejercicios espirituales, de un retiro, alguno, por ejemplo, contemplando un paisaje. Entonces, casi todos eran muy personales y como repito, pues no tenían como objetivo que lo leyera más allá de un círculo cercano de, mira, escribí esto y listo, ¿no? Pero cuando hice este ejercicio de releer como mis cuadernos, de donde había apuntado algunas cosas, pues me di cuenta de esto, ¿no? De que había la posibilidad de hacer este par de compendios, ¿no? El de Descubrirte en lo pequeño, que espero pues en algún momento podamos platicar sobre él, pues es un compendio de escritos que sí son más, digamos, diversos en cuanto a su género. Ahí encontraremos alguna pensamiento libre, incluso un cuento, unos artículos, también unos comentarios del Evangelio. Ese texto de ese librito sí compendia textos muy diversos. En el caso de Impotente Ternura, este librito compendia unos escritos, y con eso quisiera comenzar, porque desde ahí ya hay un problema, una serie de textos que aparentemente es poesía, pero yo no me considero poeta, no considero que eso sea como tal poesía, pero la estructura, pues sí, se podría decir que son como versos,
pero yo no sé de poesía, pues no sé de métrica, no sé de ritmo, o sea, no sé de lo que sabe un poeta, ¿no? Pueden decir que son versos libres si así lo quieren, pero sobre todo porque nunca me senté a decir voy a hacer una poesía, sino que fue, perdón por la palabra, vomitar un montón de cuestiones que estaban adentro del corazón y salieron, ¿no? Eh, entonces nunca me senté como a decir, quiero escribir un poema y entonces voy a ver cómo lo logro y tacho y, ¿no? Fue muy espontáneo y lo que salió, salió y no me puse a perfeccionarlo porque, repito, no tenía la intención de que nadie lo leyera. Sin embargo, cuando hice el compendio me di cuenta que todos esos escritos medio poéticos podían acomodarse de una manera mistagógica. Y aquí ya hay otra palabra que me gustaría compartir con ustedes. Por ahí Mario les compartió, mi pasión es la mística, es a lo que más dedico tiempo, al estudio del fenómeno místico. Y mi insight, mi hipótesis interior es que la mística tiene un mensaje o tiene una praxis, una práctica que, que puede ser muy elocuente para la creación de alternativas del mundo que estamos viviendo, ¿no? Vivimos en un mundo claramente en crisis, de opresiones diversas, desde un patriarcado hasta un capitalismo, un neocolonialismos, explotaciones económicas, raciales, de género, etcétera. Y mi intuición es que en las místicas y en los místicos encontramos una sensibilidad humana que puede darnos pistas, no respuestas, ¿no? Yo siempre desconfío de quien crea tener una respuesta, pero creo que sí puede darnos pistas sobre como creativas para repensar y vivir de otras maneras, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la mística hay una palabra que es la mistagogía, que quizás le suena, pues se relaciona con esta otra palabra que es la pedagogía, ¿no? En la antigua Grecia, el pedagogo, ¿no? No era necesariamente lo que hoy llamamos profesor, ¿no? Ustedes saben que ya la figura del profesor, la profesora, maestro, maestra de escuela, pues es una figura más actual, ¿no? O sea, lo que había alrededor del mundo del aprendizaje, por ejemplo, en la Grecia antigua, pues no era exactamente las escuelas que hoy conocemos, ¿no? Entonces el pedagogo pues era casi casi la persona que acompañaba al niño, a la niña de la puerta de su casa a la puerta del lugar donde se reunían con otros niños y niñas para aprender cosas, ¿no? Entonces la mistagogía, justamente por decirlo así, es como una pedagogía del misterio, ¿no? Entonces, mistagogía es tanto lo que hacen algunos pensadores, pensadoras, autores y autoras que son como estos acompañantes de la espiritualidad, ¿no? Entonces podemos hablar que hay textos mistagógicos. Por ejemplo, dentro de la tradición cristiana, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, pues son a todas luces son ejercicios mistagógicos, ¿no? El libro de la vida de Teresa de Jesús, pues claramente es mistagógico, ¿no? Quiere llevarnos al encuentro con el misterio. Así, en otras tradiciones espirituales, por ejemplo, todo el proceso que tiene que trabajar un judío, una judía, en caso de las comunidades reformadas, para vivir el Bar Mitzvah, pues es un proceso mistagógico, ¿no? De irse preparando. Los procesos, los votos, por ejemplo, que toman los budistas para poder practicar budismo en serio, ¿no? El budismo de hoy en día que lo puede hacer cualquiera así nada más, sin una práctica ética de fondo, no es un budismo como tal. Eh, es necesario en la práctica budista un compromiso ético. Por ejemplo, tomar esos compromisos éticos, pues es un paso mistagógico, ¿no? Es pedagógico para caminar hacia ese misterio con mayúscula. Entonces, yo me di cuenta, ¿no? Que varios de estos textos podían ser acomodados de manera mistagógica, es decir, que echándoles una manita de gato y poniendo algún estudio introductorio, algunas palabras que complementen cada uno de esos escritos, podía proponerse como un librito que acompañara mistagógicamente a algunas personas. Por supuesto, esto depende de algunas sensibilidades. Dice Juan de la Cruz que los textos escritos en sabiduría de amor, dice él, ¿no? Los textos que fueron escritos
bajo ese sentimiento, que no es esa forma, ¿no? Del saber que es amoroso, que es un saber de corte místico, pero místico amoroso, pues solamente se comprende compartiendo, por decirlo así, como esa sensibilidad, ¿no? Entonces habrá personas para las cuales no les signifique nada esto y está perfecto, ¿no? Pero habrá otras que sí, ¿no? Que a lo mejor y sí les dice algo, que yo creo que toda experiencia, y esto es algo muy importante también que tomar en cuenta, si bien es cierto que toda experiencia es por definición personal, en el sentido de que es uno quien la experimenta y siempre va a haber algo de la experiencia que va a ser intransmisible, es decir, hay siempre un misterio que no vamos a poder transmitir por mejor poetas, por mejor artistas, por mejores músicos y músicas, por mejor filósofo que sea la persona, siempre va a haber algo de la experiencia humana de la otra persona que va a ser intransmisible. Sin embargo, no por esto hemos de quedarnos en un Hola. solipsismo ni en un individualismo, sino que toda experiencia humana, para que realmente sea experiencia humana, tiene que resonar en la intersubjetividad de otras y otros. Es decir, tiene que decirle algo a otras personas. Si no es puro de braille mental, si no es puro, ¿no? O sea, no hay un correlato en la vida, ¿no? No hay rostros concretos con los cuales interactuar, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay como una cuestión muy importante en el paso de la mística, que históricamente se ha pensado la mística siempre como una experiencia totalmente individual y yo creo que ese es un gran error, que la mística siempre es intersubjetiva, ¿no? Porque siempre está atravesada por lenguaje, por un contexto socioeconómico que necesariamente influye a la mística, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, de manera muy clara en Teresa de Jesús, quien tiene una crítica durísima a la llamada negra honra de los tiempos de Castilla del siglo XVI, una crítica durísima al dinero, lo podemos ver en Teresa de Jesús, ¿no? Y al status quo de su tiempo, ¿no? Entonces siempre hay procesos que atraviesan la mística y toda experiencia siempre se va a traducir en lenguaje, en intersubjetividad, ¿no? En esquemas que la persona trae, ¿no? La experiencia mística o la vida mística nunca acontece de la nada, como si fuéramos tabula rasa, es decir, como hojas en blanco. Eso no existe, ¿no? Cuando la persona vive una vida mística, la vida mística encuentra ya a la persona teniendo una historia, ¿no? Unos traumas de su infancia, unas heridas, unas experiencias muy bellas, otras muy horribles. Entonces la experiencia mística siempre viene en subjetividades que ya tienen historias, ¿no? Y historias no solo personales, sino contextuales, sociales, de clase, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y un poco desde allí es que yo me animé pues a plasmar Impotente Ternura pues en este pues textito. Voy a continuación, ¿no? A presentar un poquito el libro y después me voy a callar por si quieren que platiquemos sobre algunas cuestiones de contexto, sobre la mística, etcétera, que va a ser como el preámbulo de lo que vamos a compartir durante las siguientes sesiones. Pero simplemente hablarles un poquito entonces del libro. El libro, como les digo, entonces, recopila escritos que van desde el año 2013 hasta este año, y se divide en las siguientes partes. Primero viene una introducción y va a cerrar con un epílogo. Les digo estas dos, la primera y la última parte, porque sí es muy importante. Es decir, ciertamente ustedes pueden abrir, quienes ya tienen el texto, por ahí yo sé que Daniela ya lo tiene, Sintli, ¿no? No me dejarán mentir, que pueden abrirlo y leer lo que salga y que igual sacarán algo. Pero también tiene como un hilo conductor que si lo leen de principio a fin, también tiene una lógica, ¿no? Y es que yo dividí este librito acomodado en un preámbulo y 3 grandes partes. Pero antes de hablar de esas partes, decirles que la introducción y el epílogo son muy importantes para comprender un poco como que enmarco la experiencia, ¿no? Enmarco la experiencia si no se queda un poquito en el aire, ¿no? Como muchas veces escritos de corte espiritual suelen quedarse. Entonces
Entonces la introducción como que aterriza la idea, que ahorita les voy a platicar, y el epílogo le da un cierre y le da unas concreciones. Después de la introducción viene un preámbulo, y el preámbulo es básicamente un escrito, pero es el escrito, creo que es el más extenso, que se llama Montaña. Se llama Montaña, y es un texto que escribí en Ecuador, justamente viendo una montaña de esas bellísimas que quienes están en Colombia, en Chile, pues conocen a primera mano los Andes, ¿no? Y entonces, pues por ahí fue como esa contemplación. Después ya como tal viene la primera parte. La primera parte se titula La muerte de todo. Y en esa primera parte yo puse algunos escritos que aunque son en diferentes temporalidades, simbolizan procesos de mucha sequedad espiritual y de desolación, de crisis, de transformación interior, de dudas, ¿no? Que me imagino que ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Ese tipo de experiencias fue las que yo plasmé en esta primera parte. Una segunda parte se titula La alta espera. La alta espera se refiere justamente ya a una especie o ahí recopilo escritos donde hay comienzos de consolaciones, de encuentros con Dios, si así le quieren llamar, con el misterio, eh, experiencias significativas, ¿no? Que van como ya dándole un nuevo sabor al asunto. Y finalmente, la tercera parte que se titula Ternura impotente, ¿no? Igual que el libro, pero al revés, ¿no? Pues ya ahí están como una serie de escritos que ya reflejan como unas experiencias de más contacto, ¿no? De un poco más de sensibilidad, de mayor consolación, a veces sí hay sequedad, pero es una sequedad donde a pesar de ella hay movimiento, ¿no? Hay compromiso, hay como esta confianza en seguir adelante, ¿no? Y después, como les decía, viene el epílogo. Entonces, si se dan cuenta, como les decía, pues tiene un sentido las tres partes porque empezamos desde un proceso de oscuridad, de no saber qué onda, hacia la alta espera, ¿no? Así. La primera parte es como de purgación, ¿no? Por eso se llama la muerte de todo, ¿no? Es como purgar muchas cosas. La segunda parte le titulo La alta espera, como que eso, ¿no? Es una espera de cosas distintas, ya de otra índole. Y la última, donde ya se aterrizan muchas experiencias. Conforme fui compendiando este texto, se lo mandé el primer borrador a una amiga y esa amiga me animó eh, a, a escribirlo, o sea, a buscar publicarlo. Esa amiga es Tere Valenzuela, quizás alguna de ustedes le conoce. Y Tere me dijo, estaría buenísimo que complementaras cada una de estas poesías con una especie de preámbulo por cada una de ellas. Entonces lo que hice fue que antes de cada texto, ustedes van a encontrar una especie de previo, ¿no? Que como lo explico en la introducción, no pretende determinar la interpretación. O sea, les invito que ustedes lean e interpreten lo que quieran interpretar y aquí lo vamos a platicar. Eh, pero sí puse como una introducción a cada uno de los escritos como para dar un poco de camino, ¿no? Hacia qué era lo que yo estaba viviendo, aunque ustedes puedan sentir otras cosas a partir de eso, ¿no? Así está dividido, pues, entonces, Impotente Ternura. Son escasas 86 páginas. Es un libro corto, breve, tampoco de repito, no es mi género en el que yo suelo escribir, pero es humilde y es sincero, ¿no? Entonces, espero perdonen cualquier eh, desliz literario al respecto. Por lo tanto, tenemos entonces 4 sesiones, ¿no? Tenemos entonces 4 sesiones y les voy a invitar pues entonces a que podamos dividirnos, ¿no? Que podamos dividirnos de la siguiente manera, ¿no?
Para la siguiente sesión, les invitaría a que pudiéramos leer, esto igual lo ponemos en el chat, ¿no? Para quienes, pero igual lo vamos platicando. Que podamos leer la introducción y el preámbulo, ¿no? Introducción y preámbulo. Son escasamente quizás 20 páginas por ahí. Son como unas 20 paginitas. Y bueno, esa es como la primera invitación, ¿no? Que leamos introducción y preámbulo para la siguiente semana y las platicamos, las discutimos, ¿no? Para la que sería la tercera sesión, les invito a que leamos la parte más larga, que es la primera parte, toda la primera parte, ¿no? Que es la parte más larga. Para la cuarta sesión, les invitaría a que pudiéramos leer la segunda y la tercera parte, ¿no? La segunda y la tercera parte. Y para la quinta y última sesión, leamos el epílogo y todo lo que ustedes quieran releer del libro. Es más, les invitaría, de hecho, que releyeran todo el libro junto con el epílogo, ¿no? Para ya la última sesión. Entonces, repito, para la próxima semana, introducción y preámbulo. Después leemos la primera parte, después la segunda y la tercera, y finalizamos con una relectura del texto, incluido el epílogo. Esto es un poquito lo que vamos a trabajar. Entonces, me gustaría detenerme aquí. Después de ahorita quisiera abrir el micrófono si tienen algún comentario, duda, si es técnica o de lo que hablamos de la mistagogía, de la mística, si quieren profundizar un poco en eso. Y después de platicar un poquito, comenzaría hablando, entonces, pues un poco general, ¿qué es esto? O ¿por qué impotente ternura? ¿No? ¿Por qué impotente ternura? Pero antes quisiera, pues, escucharles, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna duda, ¿no? Ya sea técnica, pues algo que no se entendió de horarios, cómo nos organizamos y eso, o si tienen ya una cuestión de contenido, ¿no? Hola, ¿el libro cómo uno tiene que comprarlo o uno puede tenerlo ¿cómo se llama? Sí, ¿O se lo mandan justo, electrónicamente? No tengo idea. Potencia ternura. Y algo que, digamos, yo digo que todos los que tenemos fe, ¿cierto? Yo digo que hemos tenido momentos de místicos, ¿cierto? Y esos procesos de místicos o de mística, ¿cierto? Y me parece extraordinario el hecho de que tú hayas podido escribirlo, ¿cierto? Escribir tu experiencia, porque la experiencia tuya puede ser, y estoy convencida, enriquecedoras para cada uno de nosotros y de nosotras que estamos aquí escuchándote. A mí sí me gustaría, porque tú comenzabas diciendo de que la mística tiene una práctica en el mundo. Me gustaría saber en este momento, por ejemplo, esa mística que tú encontraste realmente te da respuesta o es parte, no, tú decías que no era una respuesta tampoco, pero ¿qué significó o qué significa esa experiencia mística en este mundo después de haberla vivido? Muchas gracias, Lisbeth. Muy buenos comentarios y empiezo con lo que tú empezaste. Creo que es muy importante y resueno totalmente contigo. Creo que todo mundo hemos tenido estas experiencias en el que a veces y quizás la palabra experiencia no define bien porque a veces nos lleva a pensar que es una cosa como puntual en el tiempo, así como incluso a veces se define la mística o se le suele como identificar con cosas muy extraordinarias, ¿no? Y si bien es cierto que existen, ¿no? Existen experiencias como tal. Los propios místicos y místicas de todos los tiempos nos advierten que eso no es lo importante, que ese no es el centro de la experiencia, ¿no? Sino que justamente lo importante son los frutos, es la transformación que tiene en la persona ese encuentro con esta dimensión de la vida que le podemos llamar el misterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mística
estamos viviéndola todos y todos. Yo lo creo, eso es por lo menos lo que yo he encontrado, en lenguajes distintos y desde paradigmas diferentes, con lenguajes muy variados, vamos encontrando que la realidad, eso que llamamos la vida, el mundo, nos podemos ir como conectando, viviendo, también desde un abanico de densidad más honda y no desde la mera superficialidad del control, así de quererlo controlar todo, del mundo meramente del yo o del ego o del individualismo que quiere ser el centro de atención y demás, sino que vamos justamente dinamizándonos, encontrándonos con las y los demás, con la vida, con la naturaleza, con un misterio que nos habita, ¿no? Desde el silencio, ir saboreando el silencio, ir aprendiendo desde el silencio. Entonces yo creo que la mística es algo que todas y todos vamos viviendo, pero claro que es algo que se tiene que cultivar, ¿no? Es algo que se tiene que cultivar. Y en ese sentido, lo que yo aquí les comparto, pues no es nada extraordinario ni es nada, sino que justamente el detonante es que ustedes pues puedan también como identificar, nos puedan compartir sensaciones e historias similares, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, lo que yo a lo que voy es que lo que yo les quiero compartir no es algo como una especie de privilegio, sino todo lo contrario, es algo que creo que todas y todos pudiéramos aquí como sacar un montón de narraciones de cómo nos hemos encontrado con esta vida. Yendo directamente a tu pregunta, para mí, en lo personal y también lo que yo he visto en muchas personas, es que pues yo he podido ver que justamente la mística, que es siempre vida mística, o sea, es como una especie de gerundio, por eso repito, no es solamente algo que de pronto acontece y ya, sino que es algo que se va como germinando, como esa levadura del evangelio, ¿no? Que va aconteciendo en nuestras vidas. Yo lo que veo es que uno sí que va dislocando, ¿no? Va dislocando o desplazando esta patología que tenemos eh, de vivir una vida centrada en el propio dinamismo del consumo del mundo, ¿no? O sea, de, de crear una identidad a base, de hecho hay un salmo muy bello que dice, ¿no? Que somos como vientres hambrientos, ¿no? O sea, es pasar de una dinámica de, de que nuestra identidad se construye a partir de lo que consumimos, ¿no? Lo que devoramos y destruimos, y entonces a partir de eso nos vamos fortaleciendo, ¿no? A partir de la destrucción y consumo de todo. Y la mística por eso les digo, es transgredir eso, es una ruptura de eso, y justamente la vida comienza a dinamizarse desde otros polos, que es un polo desde mi punto de vista relacional, ¿no? Y desde ahí yo creo que pues justamente se van creando personas y colectivos que van aterrizando mucho más en la vida concreta, ¿no? Esa es mi experiencia, mi punto de vista, como ir haciendo tierra. Y justo ese es como otro de los grandes mitos de la mística, ¿no? Que la mística es una especie de fuga mundis. Yo no creo. O sea, yo creo que justamente ir profundizando en la vida mística es ir justamente teniendo cada vez los pies más en la realidad, pero una realidad cada vez más libre de un montón de prejuicios, de nociones preconcebidas, tanto ideológicas, culturales, o sea, como un montón de cosas que traemos, ¿no? Por decirlo en términos quizás incluso religiosos, un montón de ídolos, ¿no? Que traemos y que van transgiversando nuestra experiencia de lo real, ¿no? Y yo creo que la mística justamente es un proceso de purgación de todos esos ídolos. Yo creo que la mística es iconoclasta en ese sentido y va ayudándonos a tener cada vez más los pies en la tierra y por lo tanto de ahí viene pues la famosa frase esta de la mística de los ojos abiertos, o sea, esta posibilidad de dejarse transformar por una realidad contextual, ¿no? Y por lo tanto responder a esa realidad, ¿no? Ahora sí, a partir de, hay contextos, hay cuerpos, o sea, distintos, ¿no? Pero el responder a esa realidad es parte del dinamismo místico desde mi punto de vista. Gracias Liz, por tu comentario. Estaba Víctor y después Josué.
Gracias, Elías. Creo que fue André Malraux que dijo el hombre del siglo, lo dijo a mediados del siglo XX, ¿no? El hombre del siglo XXI será un místico o no será nada. Creo que a él pertenece la frase. Mi pregunta es esta. Por un lado, primera, ¿considerás que la mística tiene un proceso de aprendizaje? Y si fuese así, ¿considerás que nuestras iglesias y nuestra educación, siendo uno de los componentes más importantes del ser humano para sentirse y saberse tal, están a la altura de la enseñanza, de la praxis, de la mística? Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Wow. Fue Karl Rahner el que dijo justo, ¿no? El cristiano del siglo XXI será místico o no será, ¿no? Y voy a recuperar justo esa frase para un poco comentar esto que tú dices, que creo que es fundamental. La mística, yo creo que podríamos, en términos cristianos, o sea, para utilizar un lenguaje bíblico, yo resumiría la mística en dos frases bíblicas. La primera es de Job, que es muy famosa, que es cuando dice, hasta ahora te conocía de oídas, pero hoy te han visto mis ojos, ¿no? La mística siempre es experiencial. La mística es realmente haber tenido experiencia de eso que supuestamente dices, ¿no? Por eso hay que criticar mucho esa noción de que la fe es creer ciegamente, ¿no? O sea, la fe tiene que ver con esta dinámica vital de no, o por lo menos así la concibo, o sea, de no dinamizar la vida a partir de este dinamismo que traga el mundo y que lo quiere consumir todo, sino justamente esta posibilidad de recibir el don de la vida. Entonces, esa es la fe, pues la recepción, la acogida, ¿no? Y, y entonces para mí justamente cuando un proceso espiritual, ¿no? Cualquiera de ellos se coopta, es decir, deja de ser mistagógico, o sea, cuando cualquier proceso espiritual, deja tú las iglesias, es decir, las iglesias cristianas, cualquier proceso espiritual, llámese budismo zen o cualquier tipo de budismo, llámese el shintoísmo, o sea, cualquier tradición espiritual, incluso las que no son religiosas, es decir, las nuevas espiritualidades, etcétera, cuando no son mistagógicas, entonces, para mí sí están totalmente cooptadas, ¿no? Y se vuelven mecanismo de opresión, como ha pasado repetidamente en la historia. En la actualidad, como es imposible hablar de una generalidad, pero yo sí creo que parte de la crisis o del llamado invierno eclesial, ¿no? Etcétera, tiene que ver justamente con que históricamente, y esto es algo que podemos platicar en otro momento, quizás alrededor del siglo XIII más o menos, la iglesia, particularmente la iglesia católica, pero junto con ello, pues la cristiandad, pues abandonó en buena medida su carácter mistagógico y comenzó a ser pues una institución que repartía servicios, ¿no? Y digo fuertemente esto, de eso algo así voy a trabajar en el epílogo de Impotente Ternura. Justamente esta pérdida de la potencia mistagógica en las primeras comunidades cristianas, y no solo en las primeras, en la iglesia copta, por ejemplo, de Egipto, todavía ya un poco después, ya en el siglo V, VI, eran grandes ciudades y pueblos que se construían a partir de, de procesos de aprendizaje místico, ¿no? De aprendizaje de la vida mística. Y eso voy a tu primera pregunta. Yo creo que la mística no es algo que se aprende en el sentido como si fuera una especie de técnica, porque siempre la mística es gracia, ¿no? Es gracia, o sea, es algo que no depende de nosotras ni de nosotros, pero como el don, o sea, como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, o como dice Ignacio de Loyola, hacer todo como si dependiera de uno, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. O sea, el don de la mística, ¿no? El regalo de la vida mística es algo que se entrega a todo mundo, pero como todo don tenemos que recibirlo. Entonces nuestro trabajo, por decirlo así, o el reto de lo que nos toca es recibir el don, ¿no?
Pero si no queremos recibir el don, no, entonces más que un aprendizaje, o sea, sí hay, y eso es la ascética, ¿no? O sea, sí hay métodos y trabajos espirituales que pueden ayudar en el proceso mistagógico es, por ejemplo, la experiencia del desierto, ¿no? Que es un retiro, el silencio, o sea, el ir como tomando conciencia de nuestros impedimentos que traemos, el trabajo interior, el trabajo terapéutico, por ejemplo, el autoconocimiento, todo eso ayuda, ¿no? Pero no es una ecuación, no es porque haces eso, entonces vas a merecer, no, aquí no es de mérito, siempre es un regalo, pero sí implica de parte de la persona una recepción, ¿no? Entonces, eso sería en cuestión del aprendizaje. O sea, no es algo como que se aprende, pero sí es algo que podemos ir ganando en disponibilidad, ¿no? Para encontrarnos con ese misterio y ir recibiendo el don. Y entonces, ya en esa cuestión que tú dices de la iglesia, yo diría, o sea, creo que sí se ha perdido, pero no creo que por completo. Creo que todavía hay grupos, personas que siguen teniendo como el énfasis en la mistagogía. Y la cuestión de la educación, bueno, ahí nos metemos, como decimos en México, en camisa de 11 varas, o sea, como en temas candentes. Yo creo que la educación abandonó totalmente, y no digo porque sea laica, ¿no? Eso es irrelevante. O sea, no estoy abogando aquí por una educación religiosa. Yo creo que la misma noción de la educación imposibilita la vida mística, o sea, pero estoy hablando como concepto, o sea, como estructura. Que haya, por ejemplo, tuve profesores en el bachillerato, en la preparatoria, que sin ellos, pues, o sea, dudo que hubiera sido de mí, pero o sea, ya es una relación particular, ¿me explico? Pero no fue gracias al sistema educativo, fue, pues, gracias a esa relación con esa persona, ¿no? Pero la educación como tal, yo creo que no abona nada al proceso mistagógico. Repito, hay personas concretas que mis respetos, ¿no? Yo lo viví, ¿no? Pero como sistema yo diría que no. Pero está silenciado. ¿Pero considerás que la educación debería tener un componente mistagógico? Toda educación, más allá si fuera laica o no, y no desde un lugar confesional, sino que la espiritualidad debería estar dentro de lo que se denomina currícula educativa o dentro de los temas que la educación los tome y los trabaje. La espiritualidad. Sí. Yo sé que Marina se está riendo internamente de mí porque sabe que soy lichiano, entonces yo considero que mientras la educación sea educación, es decir, mientras tenga currículum, mientras sea de escuela, no puede ser mistagógica. Considero que el aprendizaje humano, ese aprendizaje que de todas maneras el ser humano hacía antes de que existieran las escuelas como grupos de aprendizaje libre, sí sería, o sea, y de hecho lo ha tenido históricamente la dimensión espiritual, que es la dimensión más profunda, que es la dimensión de experiencia de qué es el mundo, por qué estamos aquí, las grandes preguntas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo no creo que se puede dar de una manera plena en un sistema educativo moderno. Pero si aterrizamos más y ya aceptamos que estamos en un sistema educativo moderno, yo diría que sería fenomenal que, que las escuelas pues, pudieran adoptar alguna estrategia, no sé cuál, creativa a cada situación particular, alguna estrategia para poder atender la dimensión espiritual de las personas, ¿no? Lo dejaré ahí. Recetas no sé, pero sí creo que algunos pues ya, si es una escuela católica y es lo que quieren y todo, pues fabuloso, ¿no? Pero a veces hay meramente la posibilidad de que los niñas y los niños tengan como pues, la posibilidad de saber qué es el silencio en un mundo donde no existe, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Eso diría. Gracias, Víctor. Josué. Sí, buenas noches aquí. Oye, comentando un poquito más de lo que decía el compañero anterior, que en la educación, si se le implementara la espiritualidad, pues sería diferente a como estamos ahora. Y entonces es la pregunta que te quiero hacer, la que comento también, ¿verdad? ¿Cómo quedaremos o cómo quedará la persona leyendo tu libro? Viéndolo pues desde la mística,
te conozco poco, ¿verdad? Entonces, no sé hacia dónde va o cómo va a quedar, o por lo menos yo, ¿no? Leyendo tu libro, ¿cómo quedaré? Creo que diferente, pero no sé en qué forma. Y también materialista no creo, de eso hay mucho, ¿verdad? Y tú ofreces algo diferente. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo voy a quedar? Esa es como mi idea, o no veo claro hacia adelante en mí. Claro. Gracias, José. Muchísimas gracias. Ay, no lo sé, no lo sé, José, pero lo vamos a platicar al final con mucho gusto en cómo quedamos. Lo que sí te puedo decir, yo esperaría, me daría por bien servido si al final de este espacio, es decir, de las 5 sesiones, surgiera alguna inquietud en nuestros corazones de poder como conocer más de lo que sería el proceso espiritual, ¿no? Si surge inquietud, ¿no? Si hay inquietud ante eso, pues yo me diría, mira, pues valió la pena, ¿no? O sea, ni este curso ni este libro tienen la finalidad como decir, mira, aquí está, ¿no? Como pare de sufrir, como de pronto dicen por acá, o esto te va a solucionar nada, absolutamente no. Pero si esto, si a partir de de este diálogo, de estas conversaciones, de esta lectura, digamos, pues sí tengo una inquietud, ¿no? Una inquietud, ya ni siquiera diría yo espiritual, sino de corte quizás más existencial, como hacerme preguntas, de conocer un poco más, pues yo diría, mira, pues valió la pena, ¿no? Haber escrito eso. No sé si eso respondió un poco, José. O sea, no tiene como o sea, no es un proceso que diga, quiero llevarlos a este punto. No, es como, compartir una experiencia y ojalá a partir de eso surja en ustedes la inquietud de preguntarse por estas cosas. ¿Cómo ves? Sí, estaba pues también considerando lo que me dices, de que pues por lo menos me estás sembrando tú ahí algo, ¿no? Diciendo que hay algo diferente, de que no es lo mismo de lo que hemos estado llevando. Y me da más la idea de lo que comentaba el compañero anterior, ser una persona que puede tener otros criterios, o por lo menos me voy a dar cuenta de que hay algo diferente, incluso personas diferentes. Y digo diferentes pensando primero en ti, no te conocía. Y escuchar a una persona antes diferente, digo, bueno, no me había topado con una persona así, me agrada, ¿verdad? Porque me he encontrado con estas personas y sí son muy duras o diferentes pues a lo que nos han enseñado. Entonces, digamos que voy conociendo algo nuevo y me gusta. Eso sería. Gracias, José. Qué bonito. Me entusiasma escuchar tu apertura, ¿no? Estoy seguro que vamos a conocernos muchas personas nuevas aquí. Muchas gracias. Mario, después Mirna. Gracias, Elías. Yo, bueno, quisiera decir que un aporte del libro está desde sus títulos, ¿no? O sea, ahí pues sale al revés, ¿no? Impotente ternura. Y, bueno, aquí está la imagen también, ¿no? De un árbol, las hojas. Creo que también igual nuestro cartel ayuda a explicar de qué va, ¿no? El tema. Pues ya lo dices en el libro, ¿no? Por dónde surge, vas explicando esta experiencia, que me parece es compartida por muchas personas a lo largo de la historia, ¿no? La misma Biblia habla de esa ternura anónima, ¿no? Cotidiana. Pero, no sé, o sea, como que con esto que dice Josué, no creo que este libro en sí mismo, como tú dices, Elías, les vaya a cambiar la vida, ¿no? O sea, es un libro sencillo, que tiene claves muy importantes, que se enlazan con muchas tradiciones, ¿no? Espirituales, con la tradición cristiana, con vías espirituales, místicas, en fin, ¿no? O sea, y creo que este es un espacio muy bueno para complementar o para leer en conjunto, en grupo, este texto, ¿no? Y enriquecerlo
con lo que todas podamos decir. Pues sí, o sea, creo que todavía, bueno, es la primera sesión de 5, serán suficientes sesiones, me parece. Entonces, pues se puede extender todavía la invitación para más personas interesadas, ¿no? O sea, creo que sería bonito que si hay más personas que ya compraron el libro, pues podrían participar en esto para leerlo juntas, ¿no? Eso. Y bueno, yo una cosa que veía es, tiene, pues, les digo, es un libro sencillo, breve, tiene también en algunos, ¿en dónde estabas? Y bueno, o sea, tenemos como la oportunidad de conocerte, varios compañeros de PEC, ¿no? Y creo que también es como un conocer tu vida, ¿no? Así como que, estaba en este lado, andaba haciendo alguna cosa, ¿no? Saber de ti. Y bueno, creo que eso le da otro marco al libro, que bueno, o sea, no se puede acabar de explicar cada paso. eh, Igual, yo no sé si formamos parte de eso, ¿no? de esa vida. Y eso, o sea, creo que también lo que reflejas en el libro es mucho de una sed y un camino espiritual personal, ¿no? Eso, o sea, como dice Josué, pues estamos con una persona que le ha apostado a estos temas, no de manera teórica solamente, sino también como buscando alternativas, ¿no? Eso. Muchas gracias, Mario. Qué lindas tus palabras, te lo agradezco mucho. De verdad, creo que y además, pues, ayudaste también a entender mucho del libro. Gracias. Eh, Mirna, y bueno, vi que entonces el de Elisa no tenía la mano, entonces Mirna y después Dani y Raquel, sí. Yo quisiera hablar, solamente que no sé cómo. Y después tú, Adalce. Yo Sí. creo que el libro nos va a ayudar, nos va a hacer sentir distintos, no nos va a cambiar la vida, pero vamos a tener una mirada distinta a después de terminar de conversar, de compartir cosas. Pero yo pienso que en este momento lo que más nos ha cambiado, pero a nivel mundial, es la pandemia que hemos vivido. O sea, nunca habíamos estado tan preocupados de todo el mundo. O sea, cada país tenía sus crisis, se las arreglaba como podía, y uno sabía de las tragedias de África y de, qué sé yo, de China, del trabajo de los niños, qué sé yo, y todos sabíamos, pero no había tanto compromiso por el mismo tema de las vacunas ahora, que pucha, que queremos que vacunen a todos, que las vacunas sean gratis. Yo creo que hemos tenido un tremendo cambio de vida. Esto de estar aquí, yo nunca había usado Zoom antes de la pandemia. O sea, he pasado miles de horas en reuniones de Zoom, de grupos, de mujeres, de adultos, de todos, los niños, cómo están viviendo. Yo tengo 3 nietas, la mayor va a cumplir 8 en septiembre, otra tiene 5 y otra tiene 1 año y medio. Y les ha cambiado la vida. La pequeña como que se asusta cuando ve gente, cuando fuimos a un restaurante que había mucha gente el domingo, nunca ve tanta gente. O sea, ella aprendió a caminar entre medio de las hermanas mayores sin que gateara, sin que de repente salió caminando antes de 1 año y tiene otra manera de vivir. Las mayores nos llaman con videollamada porque nos quieren ver, pero ella, como ve a los papás hablando por teléfono y trabajando, a ella no hay que llamarla a la bebé con videollamada porque ella se pone el teléfono en la oreja. Y igual toma agua y se hace las manos así, porque, o sea, si vamos a comprar, ella llega a lavarse las manos, pero ni habla, pero es de otra manera. Y las nietas de más grandes, bueno, todos los niños comentamos que han cambiado, les han cambiado los ritos, el colegio. Otra niña de otra amiga que ahora parece que tiene ¿cómo se llama? Un trastorno autista y antes no tenía. Entonces, yo espero que sea una consecuencia del encierro y no que sea una cosa de autismo. Es que las conductas nos han cambiado y a nivel espiritual nosotros estamos encerrados, pero estamos súper conectados aquí. Yo tengo varias amigas que tenemos una misa los sábados
con el cura, pero también por Zoom. O sea, yo creo que ese es el mayor efecto del mundo ahora, o sea, no, y tenemos que aprender a convivir, a tratarlo. Seguramente en algún minuto se va a acabar la pandemia, pero después va a venir otro, tendremos vacunas, iremos a salir a la calle, pero yo creo que de eso también podemos ir compartiendo, cómo le ha afectado a cada una. Yo creo que vamos a ser más solidarios, mejores personas también. Seguro que sí, Mirna. Muchísimas gracias. Pues sin duda creo que nos vamos a acompañar también en estos procesos y va a ser muy, muy bello. Pues gracias a quienes vamos compartiendo. Voy a seguir dando la palabra, solo que tenemos 15 minutos. Les invito, vamos a tener todo el mes para platicar, ¿no? Entonces les invito a que podamos como dar las opiniones. Y estaba Raquel, después Dani y después Adal. Bueno, lo que yo quería comentar, Elías, estaba un poco relacionado con lo que estaba expresando Mirna recién y que tiene relación con la pandemia. Pero en una mirada respecto de lo que es el hombre y la mujer hoy. Si después de esta pandemia no somos capaces de vernos como personas, como seres espirituales, yo no sé cuándo. A lo mejor, no quiero ser muy extremista, ¿no? Pero yo creo que si este no es el momento para buscar a Dios, no sé cuándo va a ser el momento. Porque este es el momento quizá en que se nos ha golpeado más fuerte a nosotros, a nuestra familia, a los que nosotros amamos, a nuestros amigos, a todos los que tenemos alrededor. Entonces, ese es un punto de vista al que yo quería referirme cuando te escuchaba hace un momento atrás. Ahora, en relación a lo que tú estabas hablando, quería que nos dieras algunas pistas respecto del título. ¿Por qué impotente ternura? Y no nos puedes mandar con esa Claro. deuda a la casa. Pues si alcanzamos lo haré, aunque justamente el prólogo es sobre eso, entonces no Ya, está tan bueno. peor. Bueno. Sobre eso vamos a hablar toda la siguiente sesión, ¿no? La siguiente sesión Bueno. va a ser eso. Pero igual, voy a dar una pequeña ahorita si alcanzamos, pero sí, muchísimas gracias lo que dices de la pandemia, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que avisos hemos tenido y bueno, seguiremos teniendo. Ojalá llegue el momento en que vayamos como abriendo también los corazones. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Dani, te escuchamos. Elías, yo estoy súper emocionada, la verdad. Hace tiempo, como dices, que tengo el libro y casi cada palabra para mí o muchas palabras son dignas como de detenerse, ¿no? Y darle vueltas. Entonces agradezco muchísimo este espacio, agradezco este don que haces al poner en papel, como ya te han dicho, pues esa experiencia, porque nos espejea, ¿no? O sea, como todas las experiencias de cualquiera que está en un camino espiritual nos espejea, ¿no? Nos invita a pensar nuestro propio camino. Y por otro lado, me encanta la idea de impotente ternura, o sea, sobre todo la cuestión de impotente, ¿no? Porque entiendo muy bien el tema de la ternura, o creo entender, pero el tema de lo impotente creo que no solo es una experiencia mística en ese sentido, sino que es una experiencia que cuestiona, que es crítica, digamos, perdón si lo pongo en este lenguaje, como muchas ideas preconcebidas de lo que eso que llamamos Dios, traemos cargando individualmente, pero también como en la tradición en la que nos situamos y nuestras seguridades. Creo que en ese sentido también es una mística muy de nuestro tiempo. No es que sea una novedad, o sea, tú ya has hablado de los místicos, ¿no? Que nos preceden y esta tradición
que se nota además la influencia de, según yo, desde mi poquísimo conocimiento de Juan y Teresa, se nota que están ahí, esta idea del itinerario, bueno, cosas que seguramente abordaremos. Pero, bueno, no es que sea una novedad, pero sí me parece incluso que es una mística también de pandemia, justamente por esta idea del Dios impotente que se me hace disruptor e incómodo, por lo menos a mí. Hay un punto donde necesito acomodar, honestamente. Y creo que también es importante porque abre a las preguntas fundamentales. En otro momento con un compañero Luciano, un chileno también teólogo, nos dio una sesión acerca de el mal, ¿no? El mal y Dios, o sea, este misterio que nos abre la idea de la presencia del mal y del sufrimiento de inocentes, ¿no? Entonces, claro, o sea, se abren las preguntas fundamentales. Yo decía ahí que como niños un poco, se pueden preguntar, ¿no? Y creo que tu libro también lo hace, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O cuál es el Dios? ¿Qué idea tengo de Dios? No sé si, por lo menos yo pocas veces me detengo a pensar, bueno, ¿cuál es mi idea personal de Dios, no? Dices tú que si la experiencia es transmisible, pero incluso también podremos pensar, Dios es que algo que ya comentamos también contigo, ¿no, Elias? En otros discursos. Si nos podemos acercar a Dios, o Dios es lo absolutamente otro, lo inefable. O sea, realmente nos acercamos a Dios. Dios es eso que es tan grande, tan inagotable. Y en estas imágenes o miradas de Dios o experiencias de Dios, ¿cómo sabemos cuáles son verdaderas? O como yo pensaba hace un tiempo, a propósito de un teólogo muy locochón que anda por ahí, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? ¿Por qué decimos que Dios es bueno? ¿O por qué nuestra idea de bondad es la bondad de Dios? A lo mejor no, ¿no? Y claro, a lo mejor es mucha especulación de mi parte, pero es que me parecen preguntas así súper fuertes, ¿no? Y si Dios puede ser impotente, entonces, ¿no? O sea, si Dios, que es la fuente como la creación o el creador o como le queremos, si puede ser impotente. Yo me preguntaba eso constantemente. em, em, y por qué pensar que esa experiencia, o sea, esa imagen de Dios o esa idea de Dios es posible. Creo que también tiene que ver con el contexto. Entonces, bueno, Elías, estas preguntas no sé si las vamos a poder contestar o yo, ¿no? No sé si puedo contestarlas. Seguramente son de esas preguntas del camino de una vida, pero agradecerte pues por abrirlas, ¿no? Gracias a ti, Dani. No, pues wow. Nos dejas ahora sí que con un gran itinerario para las siguientes sesiones. Muchísimas gracias. Gracias también por tu lectura siempre tan atenta y profunda. ¿No? Ya nos irás también lanzando líneas para las siguientes sesiones. Creo que todo lo que dijiste, pues básicamente ya diste un montón de pistas de a qué me refiero con impotente ternura, ¿no? Entonces, muchas gracias. Adal, cerramos contigo, digo unas últimas palabras y bueno, la cosa, como ustedes saben, ahora todo Zoom termina porque empieza otro Zoom, ¿no? Entonces yo a las 8:30 tengo otra cosa y ya es la vida cotidiana, pero bueno, como les digo, Adal, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Yo tengo el libro, lo compré hace algunos días y sinceramente es una maravilla. Cuando yo lo empecé a leer, coincido con Daniela, la importancia de detenerse en cada palabra y casi rumiar. Yo te pensaba y se me venía a la mente ese tono de voz y yo dije, bueno, este güero tiene la cabeza clara, no lee TV Notas ni nada de eso, tiene la cabeza clara. Y es una maravilla leerte, es una sensación increíble porque conectas, yo creo que quienes lo hemos leído, conectas con la profundidad de un corazón, ¿no?
Me llama mucho la atención esta parte del gerundio en la mística, ¿no? Andando, viviendo, amando, configurando. Todas estas palabras que nos comprometen, el Dios débil me fascinó. Es como una invitación a comprometernos con lo común, con la comunidad, con el grupo, con lo gregario, a comprometernos con lo que tengo de más, incluso con lo que tengo de menos, ¿no? Porque qué tanto me apoco, en fin. Es una maravilla todo esto, y para mí fue como la necesidad de encontrarme con el otro desde lo profundo, desde lo que yo llamo profundo y lo que entiendo por profundo, ¿verdad? Porque ahorita hablando de lo que decía Daniela de Dios bueno, y caray, ya me puso más preguntas en la cabeza, pero sí desde lo que yo entiendo desde esta profundidad, a mí me llama mucho la atención, o sea, conectarme y vincularme y amar desde ahí es otra cosa, ¿no? Para mí fue una invitación a quitarle capas a la vida, ¿no? Yo también tengo una pregunta, y yo recuerdo hay una señora española que dice que la mística te lleva a lo instinto, ¿no? A esta parte más profunda. Yo entendí esto que decía ella como que la experiencia del Satori, ¿no? Porque ella es una budista, es una cristiana, pero hace budismo zen, se llama Ana María Schulter, a lo mejor alguien de ustedes la han visto o la han oído, y ella dice que la experiencia del Satori es una experiencia de regresar al orgánico, a lo instinto, ¿no? A la parte esencial de la vida. Y bueno, yo leía por ahí una vez que desde la mirada psicológica la mística sigue un operativo de la animalidad biológica de Freud, quien ha tocado la sombra de su propia historia hasta los niveles más elevados de la psicología humanista, que es la autorrealización de Maslow, ¿no? Pues esta experiencia. Y a mí me conectó mucho con esta parte del instinto y lo que me pasaba a mí al leer, ¿no? Al empezar a leer el libro. Y la pregunta es, ¿crees que la mística nos reconecta con nuestro instinto esencial? Es como algo, porque si no nos quedaríamos en esta parte, no sé, yo no sé, lo dudo, lo cuestiono, ¿no? Porque después nos podemos encerrar en una capillita frente al sagrario quienes tenemos fe católica, o en la cueva de un Himalaya para buscar algo, ¿no? A respirar, pero ¿qué tanto porque también hablabas, es que esta grabación es como para volverla a escuchar 3 veces. Hablabas al inicio de la importancia de que resuene en el otro, ¿no? Entonces yo decía, pues es que lo que a mí me resuena es a lo mejor lo que yo he vivido, quien comparte el dolor, quien sabe lo que es tener un enfermo en un hospital, sabe lo que pasa una familia, ¿no? Y más con estas cosas de COVID, sabes si va a salir o no va a salir el dolor, que si te lo van a entregar en cenizas o te lo van a entregar en cuerpo o va a salir vivo y luego espérate a los achaques, en fin. Entonces, como la pregunta es, quisiera oírte, no sé si ahorita hay tiempo, como hablar desde esta parte que la mística nos autorregula organísmicamente. Y desde ahí Muchas gracias, nos compromete Adal. a una mirada más común. Gracias. Muchas gracias, Adal.
Pues te agradezco muchísimo, también todos los chats. Me quedo con lo que decía también María. Gracias por la experiencia compartida. Gracias, Adal, por tus comentarios. Lo bueno es que, digo, pues ya nos conocemos. Te agradezco también todo eso. Y pues bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos para decir unas últimas palabras. Quizás no aborde muy profundamente ahorita tu pregunta, Adal, me disculparás, pero creo que hay que irla teniendo ahí en el tintero para irla también masticando en las siguientes sesiones. Yo creo que sí, yo creo que la mística, o sea, hay quien habla por eso de que sí nos conecta con lo instintivo, hay quienes hablan más del ámbito de la intuición. Yo creo que parte de la mística más como en mi lenguaje, y claro, en mi lenguaje, todo lenguaje místico siempre está atravesado de pues nuestros lenguajes también filosóficos, o sea, como lo que vamos leyendo, lo que vamos conociendo, las personas que nos van como influyendo. Para mí, la mística también tiene que ver con la caída en la cuenta de qué es de lo que somos, ¿no? De lo que somos. Y no tiene un asunto, no tiene que ver con algo muy trascendental, así como una especie de esencia, sino lo que realmente somos. Tú ahorita hablabas del gerundio, lo que vamos siendo, lo que vamos viviendo, ¿no? Y siempre, por lo que vamos viviendo, es siempre esta carnalidad, ¿no? Esta corporalidad. Entonces, yo creo que la mística va hacia allá, o sea, es como caer en la cuenta, ¿no? En México decimos nos cae el 20, o sea, como que la cosa empieza a funcionar. Del ámbito de ser realmente lo que somos, y a eso iba con esto de que es iconoclasta, no, ya me estoy como trabaleando, ¿no? El destructor de todos los ídolos, también de los ídolos de eso que llamamos humano, ¿no? Y regresar a esa frase, ¿no? De humano, demasiado humano, no porque haya una especie de esencia humana o de naturaleza humana, así que homogénea, sino justamente esta condición humana, ¿no? De ser cuerpo, de ser carne, y que justamente la mística para mí sí tendría que ver con eso, ¿no? Sí tendría que ver con volver a ser lo que realmente somos y no estos fantasmas como individuos, como ciudadanos, ¿no? Que son puras categorías abstractas que nunca nos van a definir, ¿no? Para mí la mística tiene que ver con eso, ¿no? Con desmantelar todas estas ilusiones. Pero te digo, es una pregunta que se me hace buenísima y que ojalá podamos seguir conversando, y que creo que con los comentarios tanto de Adal como de Mario como de Daniela, algo nos dijeron acerca de esto de la impotente ternura. Como les decía, no lo voy a agotar en este momento, no solo porque no hay tiempo, sino porque justamente lo que vamos a leer la siguiente sesión es la introducción y el preámbulo, y sobre todo la introducción, pues explico por qué impotente ternura. Pero básicamente, como lo verán, impotente ternura se refiere a distintos ámbitos. Uno primero se refiere al ámbito de esta experiencia que hay, como bien dice Dani, no es nada nuevo, ¿no? En términos un poco más fancy, si así lo quieren llamar, teológicos, pues está este concepto de Gregorio de Nisa de la epéctasis, ¿no? Que es entre manos acercamos a Dios, manos alejamos, ¿no? Entonces, como esta impotente ternura, ¿no? Como sentirnos tan amadas, tan amados por este misterio, y sin embargo, tener la conciencia de que no podemos jamás corresponderle en la misma medida, ¿no? Podremos corresponderle, pero siempre vamos a sentir que es insuficiente, que cualquier cosa que podamos entregar ante ese amor que nos amó primero, no alcanza, ¿no? Y esto tiene que ver con la impotente ternura, ¿no? Una ternura que se conmueve, que se sabe amada y que quiere responder y que quiere vivir su vocación a la ternura de manera impotente, ¿no? De manera impotente. Pero también la impotente ternura para mí sería un nombre de Dios, ¿no? Esto es quizás historia para otra ocasión, pero para mí, o sea, lo que yo llamo Dios lo he experimentado desde la ternura, y creo que es un signo de los tiempos. Sé que, o sea, yo he escuchado a muchas personas que piensan igual y que lo viven igual, ¿no? Entonces siento que es algo que
que vamos experimentando como colectivo también, humano, experimentar esta dimensión de la ternura, y que sin embargo, ya en términos cristianos, aquí sí me limito, me acoto al ámbito de lo cristiano, esta dimensión del Dios débil, ¿no? O sea, que el propio Dios es la impotente ternura. O sea, un Dios que quiere darse todo, pero que también no puede, porque a veces no dejamos, ¿no? O sea, el propio Dios vive esa frustración que, que nosotras y nosotros mismos vive, y creo que el gran símbolo, pues, es la cruz, ¿no? Y que va por allí y que justamente, como decía Dani, en el fondo hay una discusión teológica. Como ustedes se darán cuenta, este no es un libro como de teología académica, no lo es más como experiencial, pero que en el fondo hay una tesis teológica de decir, ya basta con eso de la omnipotencia de Dios, ¿no? Porque por lo menos, y aquí sí, repito, me estoy limitando a la experiencia cristiana, ahí sí me limito ahí, aunque desde mi experiencia interreligiosa podría dialogar con otros. Creo que por lo menos la experiencia del Dios de Jesús es, desde mi punto de vista, la de un Dios débil, ¿no? La de un Dios débil, un Dios que muere en la cruz y que de hecho así se va a llamar algunos de los textos. La cruz del Dios débil se llama uno, tal cual, ¿no? La cruz del Dios débil. Entonces creo que va por ahí y entonces estas son las dimensiones de la impotente ternura, pero que como lo vamos a ver ya en la lectura, lo discutimos. Pues yo creo que la próxima semana va a ser de discutir esto de la impotente ternura, porque de eso se trata el preámbulo, perdón, la introducción, y un poco pues el preámbulo es como para abrir. Pues bueno, ahora sí que, bueno, una disculpa, pues sí, tristemente sí tengo que retirarme y nuestras sesiones sí tendrán que ser de la 1:30, pero bueno, 5 minutos más, o sea, no hay problema. Nos veremos entonces el próximo martes de Chile, y creo que Argentina, no sé qué hora sea, y Colombia es igual que acá, creo. Creo que se nos desconectó Elías, ¿verdad?